Job capítulo 8, versículo 7, versículo 5 al 8. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan, mis amados hermanos, me confirman con un fuerte amén. Gloria a Dios. Job capítulo 8, del 5 al 7. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Vamos a dar gracias por esta palabra. Señor, gracias, Dios mío. Gracias, Padre, por esta palabra. Señor, te pedimos, Espíritu Santo de la gloria, que en esta hora, Señor, seas tú hablando a tu pueblo, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, Santo de la gloria, ponemos esta palabra en tus manos, Dios mío. Limpia los aires, Padre, cualquier espíritu, Señor, que quiere impedir a que esta palabra sea predicada, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, yo te pido, Dios mío, que por medio de tu palabra, Dios mío, hables a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, que seas tú limpiando los aires, Dios mío. Dios mío Santo, quebranta toda cadena del enemigo, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, voy a predicar tu palabra, Señor. Te pido, Señor amado, que me use, Dios mío, conforme, Dios mío Santo, de la gloria a la necesidad de tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de la gloria, tu palabra dice que no es con fuerza, no es con ejército, es con tu Espíritu, Señor amado. En esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús, habla a tu pueblo, Dios mío. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar bajo el tema, amados hermanos. Quiero hablar bajo el tema, gloria a Dios. Sin oración, Dios no hará nada a tu favor. Yo quiero que usted le dé la mano al que está a su lado. Dígale: sin la oración, Dios no hará nada a tu favor. Esta es una palabra, mi amado hermano, que hace días, meses, Dios trata con uno, gloria a Dios. Y cuando yo medito en esta palabra, me doy cuenta de la importancia que es la oración en nosotros como iglesia. Cómo Dios nos reta a través de este capítulo del libro de Job a buscar a Dios. Dios reta y desafía a la iglesia y nos hace entender cómo nuestra vida espiritual puede estar desde algo pequeño y puede llevar hasta algo grande. Ahora, el principio que Job muestra en este capítulo dice: si tú de mañana buscares a Dios. Lo primero que Job revela en esta palabra es una búsqueda, un interés de usted hacia Dios por la presencia de Dios. Dios no puede traer crecimiento en nuestra vida espiritual si en usted no hay un anhelo por crecer en este camino. Para nosotros poder, mi amado hermano, el ver el poder de Dios en acción en nuestra vida espiritual, debemos de buscar a Dios en una vida de oración. Estoy convencido en mi vida personal que si no hay oración en nuestra vida, no habrá crecimiento en nuestra vida espiritual. El 90% del crecimiento que Dios va a hacer en su vida está basado a una vida de oración. Y como iglesia debemos de entender, amados hermanos, que a lo mejor no somos muchos, pero a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos quiere usar. Porque Job muestra, dice: si tú de mañana buscares a Dios. Job muestra que debe de haber un interés, amén, en su vida de buscar a Dios. Por eso Isaías 55:6 dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque Dios nunca se va a manifestar en una persona que no tenga deseo por Él, que no tenga hambre por Él, que no tenga ese interés por Él. Isaías dice que Dios solamente se manifiesta donde hay un pueblo hambriento, donde hay un hombre sediento. Mi amado hermano, cuando usted medita y revisa toda la palabra de Dios, se da cuenta que los hombres que tuvieron grandes victorias, amén, que tuvieron crecimiento en su vida espiritual, fueron hombres que buscaron a Dios en una vida de oración. Fue imposible que los hombres tuvieran victoria sin antes tener una búsqueda en una vida de oración constante. Y el principio no ha cambiado. La Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, que el mismo principio que se usó ayer es el mismo que se usa hoy. Que si no hay oración en nuestra vida espiritual, Dios no podrá hacer nada. Gloria a Dios. Job dice: si tú de mañana buscares a Dios. Dios nos reta y nos desafía a nosotros, dando a entender, Job dice que luego Dios se despierta a favor de nosotros. Y cuando Job dice que se despierta, no es que Dios esté dormido, sino que Job nos muestra que Dios no hace nada donde no se busca y donde no hay oración. Usted puede llevar 20, 30 años en una silla y si no busca a Dios, si no ora, ¿sabe qué va a hacer Dios en su vida? Nada.
Yo me he dado cuenta que a veces yo me siento cargado, me siento triste, pero si no oro, ¿sabe qué Dios hace en mi vida? Nada, sigo lo mismo. Me doy cuenta que Dios, todo lo que va a hacer en nuestra vida, lo va a hacer por medio de la oración. Nosotros como iglesia debemos de entender, amados hermanos, que es imposible que usted crezca, que es imposible que Dios lo pueda usar si usted no mantiene estable constantemente una vida de oración. Lo que el diablo va a hacer en usted y en mí es robarnos nuestra vida de oración. Mire, el diablo va a hacer hasta lo último para que usted no ore. El diablo te va a distraer, te va a poner sueño, te va a poner pereza espiritual, te va a poner cansancio. El diablo, si es posible, te va a dar hasta lo último de esta tierra para que tú no mantengas una vida de oración. Porque el diablo conoce, mi amado hermano, que el que ora tiene poder de Dios. El que ora no vive cargado, el que ora no vive estresado. El cristiano que ora se le ve vida. El cristiano que ora tiene crecimiento. El cristiano que ora, mi amado hermano, es un hombre y una mujer de Dios que mantiene constantemente un crecimiento en su vida espiritual. Gloria a Dios. Es imposible crecer si nosotros no establecemos una vida de oración. Mire, el área más donde la iglesia está flaqueando en este tiempo no es en luces, luces tenemos. No es en predicadores, predicadores tenemos. No es en adoradores, no es en cantantes. No es en pastores, no es en apóstoles, no, eso sobra. Lo que la tierra está careciendo a nivel mundial es de un hombre y una mujer de oración. Que se levanten mujeres de oración, que se levanten hombres jóvenes en un espíritu de oración. Gloria a Dios. Iglesia, si no hay oración, no va a hacer Dios nada en tu vida. Si yo le narro la historia a través de la palabra, Dios nunca hizo nada. El 99% de lo que Dios ha hecho en la vida del hombre en la tierra, siempre lo hizo a través del clamor de alguien. Siempre lo hizo a través de que alguien accionara buscando su rostro, buscando su poder. Dios no va a hacer nada si no hay una búsqueda de nosotros hacia Él. Para que haya una respuesta de Dios hacia nosotros, debe de haber un clamor de nosotros hacia Dios. Por eso la Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas. Para que Dios haga algo, primero tiene que haber un clamor. Dios no hace nada si primeramente no hay un clamor, si primeramente no hay alguien que le busca. Gloria sea al Señor. Jeremías dice que antes del clamor Dios no responde. Antes del clamor Dios no hace nada. Pero Jeremías dice, cuando clama, Dios dice, yo te respondo. Dios va a accionar al clamor de la iglesia. Si la iglesia no ora, Dios no va a hacer nada. Hermano, estoy 100% convencido ante la presencia de Dios que está aquí. Si usted no ora, Dios no va a hacer nada. Eso me preocupa, porque me doy cuenta que si yo no mantengo una relación con Dios estable constantemente, Dios no va a hacer nada. Usted puede venir 20 años a la iglesia y es probable que venga. Es probable que esté aquí en este lugar, pero ¿sabe qué? No va a haber crecimiento. Porque el diablo sabe que un cristiano que no ora es imposible que crezca. Un cristiano que no ora, mi amado hermano, no puede avanzar en el reino de Dios. Un cristiano que no ora se vuelve dependiente de su fuerza. Por eso Zacarías 4:6 dice: no será con ejército, no será con espada, Dios dice, sino con mi espíritu, ha dicho Dios. ¿Y sabe qué es lo que me preocupa? Que cuando nosotros dejamos de orar o perdemos la relación con Dios, comenzamos a depender de nuestra fuerza. Comenzamos a querer hacer las cosas en nuestra fuerza, y es ahí donde fracasas, porque tus fuerzas son limitadas. Pero el que se acude a Dios, como dice Pablo en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Un cristiano que ora no vive cargado. Un cristiano que ora se mantiene renovado por el poder del Espíritu Santo. Amado hermano, yo me he dado cuenta que en ocasiones me he sentido cargado, pero deme una hora después de que salgo de la presencia de Dios, siento el poder del Espíritu Santo. El diablo sabe que una iglesia que ora no la va a poder detener. El diablo sabe que un predicador que ora no va a vivir seco, no va a vivir muerto, va a vivir con esa pasión por Dios. Yo analizo el poder que hay después de que oro. Antes de orar yo me siento cargado. Antes de orar me siento fastidioso, me siento seco. Pero cuando salgo de la presencia de Dios, es que es imposible que un cristiano salga cargado, salga seco después de que estuvo en la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice en Éxodo 34:29 que después de que Moisés descendió del monte, después de que hubo hablado con Dios, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. La Biblia dice que el rostro de Moisés resplandecía como el de un ángel. ¿Por qué? Porque el que habla con Dios se le nota en la cara. El que ora se le echa de ver en sus palabras. El que ora, las palabras son transformadoras. El que ora no es común, amado hermano. Mire, ¿cómo usted
significa un hombre que ora? Se le echa de ver en sus palabras. El que ora, hay algo que mucha gente, el que no ora, no lo tiene. ¿Sabe qué veían los magistrados y los sacerdotes en Pedro cuando predicaban? Hechos capítulo 4. Ellos decían: ve, este estuvo con Jesús, porque habla igualito que Jesús. El diablo sabe y la gente va a saber cuando tú has estado con Dios. Es evidente porque cuando Pedro hablaba, la gente no veía a Pedro. Pedro transmitía a Jesús en sus palabras, porque cuando tú te llenas de Dios, amén, la gente va a ver a Dios en tu vida. Y es importante, amado hermano, que nosotros como iglesia entendamos que si no hay oración en nuestra vida, Dios no va a hacer nada. Dios no va a hacer nada. El 1% o el 10% de lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bajo su soberanía. Pero el 90% Dios siempre esperó un clamor para poder actuar a favor del pueblo, a favor de la iglesia, a favor de nosotros. Y eso me da a entender que si nosotros no oramos, no vamos a poder avanzar, amado hermano. Por eso Isaías dice: buscar a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios no se va a manifestar donde no lo buscan, donde no lo desean, donde no tienen hambre por Él, donde no tiene pasión. ¿Cómo Dios se le va a manifestar a alguien que ni siquiera le interesa? Es imposible. No, Job dice: si tú de mañana buscares, o sea, que sea tu principio, que sea tu prioridad, donde lo pones a Él primero por delante. El que pone a Dios por delante, amado hermano, va a tener victoria durante el día. El que se levanta con Dios va a vencer al diablo, a los demonios. El que se levanta con Dios no vive estresado, vive renovado. Gloria a Dios. La oración, mi amado hermano, tiene poder. Algo que me gusta, que la iglesia primitiva creció en ese principio. Los apóstoles, dice la Biblia, que todos perseveraban en el compartimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, porque la oración no es que hoy oro, no, continuamente, gloria a Dios. Por eso la Biblia dice en Primera de Crónicas 11:16, dice: buscar a Jehová, buscar su poder continuamente. Todos los días debes de tener una relación con Dios. Todos los días el compromiso es con Dios, no es con el hombre. Todos los días usted y yo estamos llamados a tener una relación estable con Dios. Todos los días. El reto suyo y mío no solamente es venir a la iglesia, eso es parte. No solamente es predicar y eso es parte. El reto suyo y mío es mantener todos los días una vida de oración, rendido ante la presencia de Dios. Amado hermano, predicar cualquiera predica, cantar cualquiera canta, venir a la iglesia aunque cuesta, pero cualquiera viene. Pero no cualquiera mantiene todos los días, de tarde y de mañana, una vida de oración. No cualquiera. Puede ser apóstol, puede ser pastor, puede ser profeta, pero si no oras te secas. No importa quiénes nosotros seamos, si nosotros no establecemos una vida de oración, no importa quiénes seamos, nos secamos espiritualmente. La iglesia primitiva crecía en la oración. La Biblia dice en Hechos capítulo 6 que cuando crecía el número, gloria a Dios, de los discípulos, hubo murmuración, porque las viudas eran desatendidas. ¿Qué dijeron los apóstoles? Hermanos, búsquense entre vosotros hombres, 7 varones de buen testimonio. Y nosotros, dijo Pedro, persistiremos en la oración y en la palabra. Pedro dijo: no es justo que dejemos la oración. No es justo, dijeron los apóstoles, que dejemos la palabra, porque estos hombres valoraban la oración. Es decir, que es mejor mantener una vida de oración. Servir es importante, pero es mejor mantener una vida de oración. Los apóstoles no negociaban su vida de oración con nadie, gloria a Dios. Los apóstoles, mi amado hermano, no negociaban su vida de oración. A pesar de que había necesidad de servir, Pedro dijo: no es justo que nosotros dejemos de orar. No es justo que nosotros dejemos de leer la palabra. ¿Por qué? Por la necesidad. Ellos valoraban la oración. La iglesia primitiva era una iglesia que tenía conocimiento de la oración, gloria a Dios. Cuando la Biblia dice en Hechos capítulo 12, cuando Herodes mató a Jacobo y metió a Pedro a la cárcel, dice la Biblia que la iglesia hacía oraciones por Pedro. Hechos 12 capítulo 5 versículo 5 dice: y la iglesia hacía oraciones sin cesar por Pedro. Mire, la iglesia primitiva, aunque su líder estaba preso, ellos conocían un principio, conocían el poder de la oración. ¿Por qué? Porque la iglesia que ora tiene poder. La iglesia que ora, mi amado hermano, los demonios tienen que huirse, salen chillando como ratones. La iglesia que ora tiene victoria. La iglesia que ora tiene el poder. La iglesia que ora hace temblar el infierno. La iglesia que ora doblega el poder del diablo. La iglesia que ora tiene respuesta. La iglesia que ora tiene poder, gloria a Dios. Esto no es emoción, amado hermano. Yo quiero que sus ojos y que su entendimiento se les abra, de que tú entiendas el poder que hay en la oración.
La Biblia dice que cuando la iglesia oraba, un ángel a medianoche llegó a visitar a Pedro. Las cadenas se cayeron y le dijo: Pedro, muévete. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? A respuesta del clamor, de la oración que estaba haciendo la iglesia primitiva, la iglesia oró y Dios envió su ángel. La iglesia oró y Pedro fue libertado. La iglesia oró y Pedro, mi amado hermano, se le cayeron las cadenas. Eso es lo que hace la oración. La iglesia que ora tiene poder. Gloria a Dios. Todos los hombres tuvieron respuesta cuando oraron. La Biblia dice en 2 de Crónicas capítulo 7:1 que después de que Salomón oró, descendió fuego del cielo. Es que la oración manifiesta el fuego de Dios. La oración manifiesta el poder de Dios. Elías oró y el fuego cayó y consumió el holocausto. Elías oró y la lluvia cayó. Elías oró y la voluntad de Dios se cumplió. Elías oró, gloria a Dios, y la lluvia tuvo que caer sobre aquella nación. Porque cuando se levantan hombres y mujeres que oran, la sequedad tiene que irse, la mortandad tiene que irse. 3 años y medio no había lluvia, pero ¿sabes qué? Llegó un hombre de oración, un hombre que hacía temblar los imperios del diablo. Eso es lo que la iglesia necesita, un hombre de oración, porque el que ora termina con la sequedad. Un hombre de oración cambió una nación completa. Lo que la iglesia necesita hoy en este tiempo, más que un profeta. Dios no solo necesita un pastor, un profeta. Dios necesita que Dios esté con ese profeta, que Dios esté con ese pastor, que Dios esté con ese hombre. Porque un hombre de Dios, mi amado hermano, un solo hombre puede cambiar una nación. Un solo hombre puede poner al diablo de rodillas. Un solo hombre puede traer un cambio sobre una nación. Elías, gloria a Dios, no era muy conocido. Él no tenía mucho conocimiento de la ley. Pero ¿sabes qué? Era un hombre que sabía estar en el secreto con Dios. Cuando tú eres un hombre que sabes estar en el secreto de Dios, vas a cambiar las cosas. La oración cambia las cosas. Dios usó un hombre para cambiar una nación entera. La Biblia dice que 3 años y medio que en Israel no llovía. En el libro de Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Dice, pero oró fervientemente para que no lloviera y no llovió por 3 años y 6 meses. El versículo 18 dice: y luego oró y la tierra y el cielo produjo su lluvia y la tierra produjo su fruto. La tierra solamente pudo producir fruto cuando hubo un hombre de oración. Nuestra vida espiritual, es imposible que haya fruto sin una vida de oración. Sin oración no hay crecimiento. Sin oración lo que hay es una sequedad en nuestra vida espiritual. Mire, por eso el diablo va a hacer hasta lo último para que la iglesia no ore. ¿Por qué? Porque una iglesia que no ora vive cargada. Una persona que no ora vive fastidiosa. Una persona que no ora, venir a la casa de Dios es un fastidio. Una persona que no ora no disfruta el evangelio. El diablo va a querer cortar tu relación con Dios, porque cuando tú cortas la relación con Dios, comienzas a depender en tu fuerza, comienzas a depender en tu propia inteligencia. Pero el que ora depende de Dios. El que ora no se carga. Isaías 40:31 dice: como las águilas levantarás alas, correrás y no te cansarás. Gloria a Dios. Caminarás y no te fatigarás. Es que el que ora renueva fuerza. Yo he visto, amado hermano, que la oración trae un poder tan poderoso. Y lo más bonito, ¿sabe qué? Es bonito cuando alguien te cuenta algo, pero yo lo he vivido. Yo te garantizo 100% del Espíritu Santo. Si tú mantienes una vida de oración todos los días, 30 minutos de mañana y de tarde, tú nunca serás el mismo cristiano. Te lo garantizo. Nunca serás el mismo. Yo sé lo que es el poder, lo que hay en la oración, amado hermano. La oración tiene poder. Por eso el diablo va a hacer hasta lo último para que tú no ores. Porque no hay cosa más triste en una persona cuando no ora. Una iglesia que ora no puede manifestar el poder de Dios. Una iglesia que no ora no puede poner en acción el poder de Dios. Pero cuando una iglesia ora, usted mira que esa iglesia aplaude. Por eso muchas veces hay opresiones. ¿A causa de qué? Porque no hay oración. Una iglesia que ora, cuando usted llega, hay gente con vida, gente con gozo, gente con esperanza. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Mi amado hermano, mire, mientras yo hablo esta palabra, yo siento un poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo te estoy hablando de algo que te va a ayudar a salir de la sequedad espiritual. Algo que te va a llevar de crecimiento. Job dice que aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿En respuesta en qué? En la oración, en una búsqueda. No puede haber crecimiento en tu vida espiritual si no hay una búsqueda, si no hay un interés por Dios en tu vida. Nadie puede crecer sin antes no anhela a Dios en su vida. Santiago 5:4 dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente
El Espíritu Santo anhela que tú tengas contacto con Él, que te relaciones con Él, que lo busques. Por eso Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios no se acerca a ti si tú no te acercas a Él. Tú quieres tener a Dios cerca, el primer paso lo das tú. Tú quieres que Dios haga cosas grandes en tu vida, el primer paso lo das tú. Por eso Santiago dice: acercaos a Dios, dando a entender que Dios no se va a acercar a tu vida sin antes en ti no hay una acción de acercarse a Él. La iglesia quiere que Dios se acerque a ellos, pero Dios no se puede acercar a alguien que le da la espalda. Dios se acerca a personas que lo anhelan, que lo desean, que quieren buscar su presencia. Santiago dice: acercaos a Dios. Tú quieres tener a Dios cerca, acércate a Dios. Y los beneficios de tener a Dios cerca son innumerables, porque la Biblia dice, Santiago 4:7: someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Cuando te acercas a Dios, todo lo que está relacionado con el diablo comienza a irse de tu casa, comienza a irse de tu familia. El diablo sabe que un cristiano que ora tiene que estar lejos. Un cristiano que ora no puede estar cerca. ¿Por qué? Porque sobre él está Dios. Y cuando el diablo mira a Dios, amén, al lado tuyo, tiene que salir corriendo. Los beneficios que hay cuando te acercas a Dios, todo lo que está relacionado con el diablo tiene que irse. Tiene que irse la depresión, tiene que irse la ansiedad, tiene que irse el desánimo. ¿Por qué? Porque cuando tienes a Dios cerca, lo que tienes es paz. Cuando tienes a Dios cerca, lo que tienes es paz. Yo quiero que usted entienda cómo los hombres de Dios valoraron la oración en su vida. La Biblia dice en el libro de Daniel 6:10 que Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Mire cómo estos hombres mostraban un interés, cómo le daban prioridad a la oración. Daniel oraba 3 veces al día. Cuando aquellos hombres se levantaron en contra de Daniel para firmar aquel edicto, buscando ocasión para hacer caer a Daniel, porque Daniel halló gracia ante los ojos del rey. Es que es imposible, el que ora, es imposible que la gracia no se le vea. El que ora, es imposible que la gracia no te persiga. El que ora, mi amado hermano, será diferente entre miles que no oran. El que ora, se le mira la diferencia. El que ora carga el favor de Dios sobre él. Gloria a Dios. Y esto, gloria a Dios, a los enemigos les despertó envidia. ¿Por qué? Porque ellos veían que sobre Daniel estaba la gracia de Dios, y donde no podían hallar ocasión para hacerlo caer, ¿sabe qué le atacaron? Le atacaron su vida de oración. ¿Sabe qué dijeron ellos? Firmemos un edicto que nadie ore en términos de 30 días. Mire la astucia del diablo. Yo quiero que usted entienda por qué los enemigos le querían robar la oración a Daniel. Porque sabían que el crecimiento, la sabiduría, la inteligencia, la gracia que había en Daniel estaba basada en un principio. Oraba 3 veces al día. Lo que el diablo va a querer robarte es la vida de oración. Lo que el diablo va a querer robarte es que tú no ores. Gloria a Dios, aleluya. Mire lo que el diablo, lo que los enemigos le querían robar a Daniel. Porque el que no ora se seca. Pero me gusta algo, que aunque Daniel, dice la Biblia, sabiendo el edicto, Daniel no dejó de orar, sino que dice la Biblia que entró a su recámara y oraba 3 veces como lo solía hacer antes. ¿Sabe qué Daniel está mostrando cuando él sabe el edicto y sigue orando? Que él amaba más su vida de oración que su propia vida. Daniel sabe que si él ora, lo van a meter al foso de los leones. Él bien sabe. Mas sin embargo, él no le importó que lo metieran al foso de los leones. Él prefirió seguir manteniendo su vida de oración. Daniel amaba más su propia vida que la vida de él, gloria a Dios. Daniel amaba más la vida de oración que su propia vida. Mira el interés que Daniel mostró. ¿Cómo es posible que le digan a Daniel, si tú oras, te van a meter al foso de los leones? Daniel dijo, no, yo voy a seguir orando. ¿Por qué? Porque la oración vale más que mi propia vida. Mire el valor que le daba Daniel a la oración. Hermano, para que alguien esté dispuesto a morir en vez de dejar de orar, hay algo profundo. Usted no va a hacer algo, usted no va a estar dispuesto a dar su vida por algo si usted sabe que no tiene valor. Daniel reconocía el poder que había en la oración. Por eso Daniel, aunque el edicto es firmado, él no deja de orar. Él no deja de buscar a Dios, sino que dice, ve, como lo solía hacer antes. Porque Daniel reconocía el poder que hay en la oración. Amado hermano, si nosotros entendiéramos el poder que hay en la oración, valoráramos la oración como la valora este joven Daniel, que era un hombre que oraba 3 veces al día. El salmista David era otro hombre de oración, hombre que tenía, amén, tenía muchas ocupaciones, mas sin embargo apartaba tiempo para sacar tiempo con Dios en oración.
Por eso en el Salmo 55, 16 y 17 dice: en cuanto a mí, dice, a Dios clamaré de tarde y de mañana, ay, amén, mi Dios me oirá. David buscaba a Dios 3 veces al día. Oraba por la tarde, oraba al mediodía, oraba en la mañana. Eran hombres de oración. Yo quiero mostrarles bíblicamente que hay que orar. Yo no vengo a aparentarles que yo soy espiritual, que yo soy un hombre que aquí, no, yo no vengo a eso. Yo vengo a decirles lo que la Biblia dice, que hay que orar. Yo no vengo aquí a exaltarme, no, nada de eso. Yo soy polvo, yo necesito de Dios como usted necesita. Pero yo vengo a hablarle que sin oración Dios no hará nada en su vida. Sin oración no hay crecimiento. Sin oración tú no puedes crecer. Si no hay oración no puede haber vida de Dios en tu vida, gloria a Dios. Si no hay oración no hay nada. Mire, cuando usted analiza la palabra de Dios, la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 15, versículo, gloria a Dios, 13. Dios le había dicho a Abraham: te daré una descendencia grande. Serán esclavos en Egipto 400 años. Pero la Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 2 del 23 en adelante que los hijos de Israel fueron esclavos. Éxodo 8:40 dice, 12:40 dice que todos los días que los hijos de Israel estuvieron esclavos en Egipto fueron 430 años. Entonces Dios había dicho que eran 400 años y pasaron 30 años de demás. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cerraron su boca. La Biblia dice en Éxodo capítulo 2 del 23 en adelante que después de que murió el rey de Faraón, dice que los oprimía. Y dice que los hijos de Israel clamaron a Dios. Y dice, y escuchó Dios el clamor de ellos y los reconoció. Y se acordó Dios de ellos. O sea, dando a entender que el que no ora, Dios no lo reconoce. Cuando habla de reconocer, no es que Dios no te conozca, sino que en tu vida espiritual Él no puede hacer nada a tu favor si tú no clamas, si tú no oras. 30 años de demás pasaron que los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto, cuando Dios había dicho que solo eran 400. ¿Dónde estuvo el problema? Cerraron su boca. ¿Sabe? Cuando Dios se le aparece a Moisés, Éxodo capítulo 3 versículo 7 le dijo: he visto cómo los egipcios oprimen a mi pueblo. O sea, Dios veía la opresión de Israel, pero Dios no hizo nada. ¿Sabe hasta cuándo Dios hace algo? Le dice: ve, pero por el clamor de ellos he descendido para librarlo. Lo que Dios acciona es al clamor, iglesia. Si no hay oración, Dios no hace nada. Estoy 100% convencido que todo lo que Dios va a hacer en tu vida lo va a hacer por medio de la oración. Dios veía cómo los hijos de Israel, escuche bien, Dios veía cómo los hijos de Israel vivían oprimidos. Y Dios le dice a Moisés: yo los he visto. Pero ¿sabes qué fue lo que movió a Dios? Cuando el pueblo clamó. Es que mire hermano, cuando la iglesia clama tiene poder. El clamor de los hijos de Israel provocó que Dios se le apareciera a Moisés. Es que la oración provoca, mi amado hermano, que nazcan libertadores. Cuando Ana oró, nació un profeta llamado Samuel. La oración hace que nazcan profetas. La oración hace que nazcan libertadores. Por medio de la oración Dios levantó a Gedeón. Por medio de la oración Dios levantó a Moisés. Por medio de la oración Dios levantó a Samuel, un profeta de Dios. Gloria a Dios. Antes de la oración no puede pasar nada. No hay nada si nosotros no oramos. Mire, cuando usted lee la Biblia, en el libro de Jueces capítulo 3 del 12 al 15, dice la Biblia que cuando los hijos de Israel hacían lo malo ante los ojos de Dios, Dios los entregó por 18 años. ¿Y sabe hasta cuándo Dios levantaba libertadores? Dice, ve, más cuando clamaban, Dios levantaba libertadores. A Dios no lo movía la opresión, no lo movía las circunstancias del pueblo. ¿Sabe cuándo Dios accionaba? Cuando escuchaba un clamor. Si tú no clamas en lo que estás pasando, Dios no va a poder hacer nada. Puedes estar en la peor circunstancia, en el peor dolor, pero ¿sabes cuándo Dios va a actuar? Cuando tú digas, como dijo Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Si no hay clamor, no hay respuesta. Si no hay clamor, Dios no puede hacer nada. Gloria a Dios. Yo le quiero comprobar con la Biblia, porque si la Biblia a usted no lo convence, yo no puedo hacer nada. Le quiero mostrar por la Biblia que si no hay oración, Dios no va a hacer nada. Este pueblo hacía lo malo 18 años. Dios los entregó en manos de sus enemigos. ¿Sabe hasta cuándo Dios actuaba? Cuando escuchaba un clamor. La Biblia dice que después de que el juez, amén, moría, el pueblo volvía a hacer lo malo. Jueces capítulo 4 del 1 en adelante dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Dios los entregó por 20 años.
¿Y sabe hasta cuándo Dios volvió a actuar? Cuando escuchó nuevamente, dice, más cuando clamaron, Dios le levantó otro libertador. Le levantó a Otoniel, le levantó a Débora. ¿Por qué? Porque Dios solo actuaba cuando el pueblo clamaba. Dios, mi amado hermano, solo va a actuar cuando nosotros clamemos. Aunque Dios veía al pueblo sufriendo, Dios no era movido por eso. ¿Sabe hasta cuándo Dios actuaba? Les levantaba libertadores cuando el pueblo clamaba. Y esto me pone a pensar, porque yo puedo estar en la peor circunstancia, en la peor depresión, en la peor ansiedad, pero si no clamo, ¿sabe qué va a hacer Dios en su vida? Nada. No va a hacer nada. Israel no era cualquier pueblo, era el propio pueblo de Dios, y Dios los veía sufriendo. Pero ¿sabe qué hacía Dios cuando no clamaban? Nada. No va a hacer nada. Tengo una mala noticia y tengo una buena. Si tú no oras, Dios no va a hacer nada. Pero si oras, el que clama, dice Dios, yo le respondo. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 8, dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Pero dice, es aquel que pide. Todo aquel que pide, es decir, Dios dice, si nadie me pide, yo no llamo. Si alguien no me pide, yo no le doy. Si alguien no me busca, yo no me halla. Si alguien no toca, yo no le abro. Dios solo actúa cuando tú buscas a Dios. Hermano, si tú no das el primer paso, Dios no va a hacer nada. Cuando yo analizo la palabra y me doy cuenta, digo, wow, si no hay oración, Dios no va a hacer nada. A pesar de que estés viviendo en la peor circunstancia, Dios no va a hacer nada. Mire, podemos ver en Jueces, porque Jueces es un libro que nos narra la historia de los hijos de Israel cuando se apartaban. Jueces capítulo 6 dice, los hijos de Israel, otro capítulo. Yo lo quiero mostrar por la Biblia para que usted vea, usted la puede leer en su casa, para que usted vea que si no hay oración, yo quiero que hoy usted de aquí se vaya convencido y entendiendo que sin oración, que si no hay un clamor, a pesar de lo que usted esté viviendo, Dios no va a hacer nada. La Biblia dice en Jueces capítulo 6 que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Dios los entregó en manos de los madianitas por 7 años. La Biblia dice que de este modo empobrecía Israel. ¿Por qué? Porque le robaban todo lo que sembraban, le robaban todo, no dejaban nada que comer. Y por causa de eso, los madianitas, dice la Biblia, se hicieron cuevas en los montes. ¿Por qué? Porque subía Madián a destruirle todo lo que tenían. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Mas cuando clamaron, es que esa palabra me gusta, porque esa palabra cambia las cosas. Es que la oración cambia la situación, la oración cambia las cosas. Estaban oprimidos, sí, pero cuando clamaron, Dios accionó. Dios acciona cuando tú accionas. Dios se deja encontrar cuando tú lo buscas. Gloria a Dios. La Biblia dice, de este modo empobrecí Israel. ¿Sabe cuál fue el error más grande de Israel y de nosotros? Es que en medio de las circunstancias cerramos nuestra boca. Y la boca que se cierra es la boca que se empobrece. La Biblia dice, de este modo empobrecí Israel. ¿De qué modo? No clamaban, se quedaron callados, se quedaron solo resistiendo el dolor. ¿Y sabe qué hizo Dios? No hizo nada. Dice, ve, más cuando clamaron, dice la Biblia que Dios les envió un profeta. Más cuando clamaron, el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. Más cuando clamaron, Dios le levantó un libertador llamado Gedeón para darle la victoria en contra de los madianitas. Es que el que ora, mi amado hermano, tiene respuesta de parte de Dios. Lo que necesita la iglesia es más que un profeta, es más que un hombre que tenga una Biblia. Es un hombre que entienda que sin oración Dios no va a hacer nada sobre nosotros. Dios quiere volver a manifestar su poder, pero es necesario que nosotros mantengamos una vida de oración. Para que el poder de Dios vuelva a tocar la tierra, necesitamos un hombre y una mujer. Dios dice en Ezequiel 22, busqué a alguien, dice, quisiera vallado, pero no lo encontré. Dios busca uno que clame. Dios busca uno que diga, Señor, yo quiero, amén, comenzar a clamar. Yo quiero cambiar mi familia. Tienes que comenzar a orar, gloria a Dios. Dios dice, busqué uno. Ezequiel 22 dice, busqué uno, dice, pero no lo hallé. Dice, quisiera vallado para yo no derramar mi ira. Pero ¿sabe qué dice Dios? No lo encontré. O sea que si usted no ora, Dios no va a hacer nada. No va a hacer nada. Mire, la desobediencia de Jonás le costó caro. Cuando Dios le dice, ve a Nínive a predicar. ¿Y qué hizo Jonás? Hizo todo lo contrario. ¿Y qué dice la Biblia? Que un pez se los tragó. Dice la Biblia que Jonás estuvo en el vientre del pez. En Jonás capítulo 2, 3 días y 3 noches. Pero ¿sabe qué? Jonás dice, cuando mi alma desfallecía, comencé a clamar y mi oración llegó delante de ti. ¿Sabe? Jonás estaba a punto de morirse. Jonás dice, mi alma desfallecía. Pero ¿sabe qué hizo Dios mientras Jonás no clama? Nada.
Jonás podía haberse muerto en el vientre del pez. ¿Y sabe qué iba a hacer Dios? Nada. Jonás dice, mas cuando clamé a ti, dice, ve, entonces Dios le dio orden al pez que vomitara a Jonás. Es que cuando tú clamas, amado hermano, no hay pez que te detenga. Cuando tú clamas, no hay circunstancia que te pueda detener. Escuche bien, no había necesidad de que Jonás estuviera 3 días y 3 noches en el vientre del pez. ¿Sabe cuál fue el error de Jonás? Como muchos de nosotros, cerró su boca, no clamó. Jonás, mire, si Jonás clama al siguiente día, Dios lo saca. Dios solo accionó cuando Jonás dijo, Señor, ayúdame, ya no aguanto. Jonás dice, ve, cuando mi alma desfallecía, dice, oré a Dios y mi oración llegó delante de ti. A Dios, aunque Dios veía que Jonás se estaba muriendo, Dios sabía que Jonás se estaba ahogando en aquel pez, pero Dios dijo, si no hay un clamor, te vas a morir en el pez. Dios accionó cuando dijo, pez vomita al profeta. Cuando el clamor llegó, el pez vomitó a Jonás. Es decir, mi amado hermano, que si no hay oración en nosotros, Dios no va a hacer nada. Dios no va a hacer nada. Si no hay oración, Dios no va a hacer nada. Todos los hombres de Dios que miraron el poder de Dios en acción en su vida fueron hombres que buscaron a Dios. Yo vengo a decirle, amado hermano, que si no hay oración, pasarán los años, usted se puede morir en una silla. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Nada. No va a hacer nada. Y esta palabra, cuando el Espíritu Santo me la daba, me preocupaba, porque el Señor me decía, si tú no oras, ¿sabe qué voy a hacer yo? Nada. Y yo me preocupé. ¿Por qué? Porque a Dios lo que lo mueve es la oración. A Dios no lo mueve ni la tristeza tuya ni la pobreza. Como yo muestro por la Biblia, Jonás estaba muriendo y Dios no accionó. Israel era cautivo y Dios no accionó. ¿Cuándo Dios accionó? Cuando el pueblo clamaba. Si no hay oración, Dios no puede responder. Si no hay oración, Dios no acciona. Hermanos, yo quiero que nosotros entendamos que así de serio es la oración. Que si no hay oración, Dios no va a hacer nada. Necesitamos entender que la oración es la única que nos va a poder a dar crecimiento en nuestra vida espiritual. Por eso Pablo dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica en el Espíritu. Pablo dice, la oración es en todo tiempo. No puedes comer todo el tiempo, no puedes dormir todo el tiempo, pero Pablo dice, sí puedes orar todo el tiempo. Es que la oración no tiene límite. La oración, mi amado hermano, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 3:10, dice, ve, orando de noche y de día con gran existencia. Es que, iglesia, tú tienes que entender que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, lo único que Dios responde es la oración. El único que encuentra a Dios es el que lo busca. El que toca se le abre, el que pide recibe. No puede haber respuesta de Dios sin antes no hay un clamor de nosotros hacia Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice orando en todo tiempo. Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 8, dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y sin contienda. Pablo recomienda la oración. Santiago 5:13 dice, si está alguno afligido entre vosotros, haga oración. Si estás afligido, la mejor medicina es oración. Si te encuentras sin fuerza, es oración. Si no hayas que hacer, es oración. La oración, mi amado hermano, es lo que Dios va a hacer para que tú puedas cambiar tu situación. Santiago nos da la herramienta. Dice, si está alguno alegre, dice, cante alabanza. Dice, si está alguno enfermo, llamen a los ancianos, oración. Dice, si está alguno que ha caído en pecado, dice, ve, oren por él. Y la oración, dice, lo salvará. Oración. La oración, iglesia. Mire, yo quiero que usted hoy salga diferente, porque yo le garantizo, si usted analiza y pone por obra esta palabra hoy, se lo garantizo, que su vida nunca será la misma desde este día. Si usted valora y pone por obra a orarte siquiera 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la noche, hermano, te garantizo que tu vida como cristiano nunca será el mismo. ¿Por qué? Porque el que ora, mi amado hermano, es alguien diferente. Gloria a Dios. Necesitamos entender, iglesia, más que venir aquí a la iglesia, necesitamos entender que necesitamos la oración. Y nuestro mayor ejemplo que nos enseña que debemos orar es Jesucristo. Marcos capítulo 1 versículo 35 dice que cuando era muy de mañana, muy oscuro, se encontraba en los lugares desiertos aparte orando. Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, fue nuestro maestro. ¿Y qué dice Pablo en Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús, hagan lo que Jesús hizo. Si Jesús oró, Pablo dice, ustedes también oren. Si Jesús fue humilde, también sean humildes. ¿Por qué? Pablo dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús? Un hombre de oración, un hombre que buscaba a Dios de mañana,
Lucas 6:12 dice que en ocasiones se amanecía la noche entera orando. Mira qué tan importante era la oración para Jesús, que en ocasiones amanecía orando. Iglesia, mientras nosotros no valoremos la oración, no vamos a poder tener crecimiento. La oración es como una llave. Una llave, la iglesia, la oración es como algo insignificante para mucha gente. Pero una llave, por muy pequeñita que sea, puede abrirte una puerta como de aquí a allá. La oración está poderosa, mi amado hermano. ¿Sabe qué dice la Biblia en Hechos capítulo 4:31? Que después de que Pedro y Juan fueron azotados, los sacaron de la cárcel. Dice la Biblia que hicieron un clamor, amén, pidiéndole al Señor que les diera confianza. La Biblia dice que el lugar donde estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la oración, mi amado hermano, tiene poder. Cuando ellos oraron, la tierra tembló. La misma tierra reconoce el poder que hay en la oración. La propia naturaleza, dice la Biblia, la tierra tembló. ¿Por qué? Porque la tierra está revelando que el que ora tiene poder. Cuando oraron, fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando oraron, predicaban la palabra con denuedo. Cuando oraron, la tierra tembló, gloria a Dios. Pablo y Silas en aquella cárcel, cuando oraron, las cadenas se reventaron, las cárceles se rompieron, gloria a Dios, y las puertas se abrieron. ¿Por qué? Porque hay un hombre que ora, hace temblar los lugares, gloria a Dios. Gloria a Dios. La gente que ora, mi amado hermano, puede hacer grandes cosas. Pablo y Silas oraron, las cárceles tembló, las puertas se abrieron, las cadenas se reventaron, fueron libres. ¿Por qué? Revelando a Dios el poder que hay cuando la iglesia ora. Porque una iglesia que ora tiene poder, amado hermano. Una iglesia que ora, la oración tiene poder. La Biblia dice en el libro de Lucas 3:21 que mientras Jesús se bautizaba, orando, dice la Biblia, los cielos se abrieron. La oración abre los cielos. El que vive una vida de oración vive bajo cielos abiertos. La oración abre los cielos, gloria a Dios. Bendiciones suben y bendiciones bajan. Los cielos solamente se abrieron cuando hubo oración. La oración tiene poder, amado hermano. En otra ocasión dice la Biblia, Lucas 9:29 dice que se tomó a Juan, a Jacobo y a Santiago, subieron al monte. Dice la Biblia, entre tanto oraba, la apariencia de su rostro de Jesús se hizo otra, su vestido blanco resplandeciente. Mientras Jesús oraba, dice que su apariencia se hizo otra. La oración te transforma. El que habla con Dios es transformado. El que habla con Dios es llenado por el poder de Dios, amado hermano. Jesús cambió cuando comenzó a orar. El escritor dice, mientras oraba se hizo otro. Es que el que ora no puede ser el mismo. El que ora no puede ser el mismo cristiano. El que ora tiene que ser diferente. Jesús fue diferente a causa de ¿qué? De la oración. Si la iglesia ora, será diferente. Si nosotros oráramos, seríamos diferentes. No hay otro principio más poderoso en la cual la iglesia se puede levantar si no es a través de una vida de oración. Los ambientes que hay en una iglesia que no ora es pesado. No aplaude, la gente se siente fuera, se siente atada, no hay libertad. ¿Por qué? Porque eso revela la vida que tú tienes delante de Dios. Porque la Biblia dice que la evidencia donde está el Espíritu de Dios, dice, ve, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, mi amado hermano, hay un mover del Espíritu. Porque la oración despierta el mover del Espíritu Santo de Dios. La oración provoca, gloria a Dios, que la pesadez espiritual se vaya. Se rompe toda carga. Por eso, mi amado hermano, todo el que deja de orar se vuelve dependiente del mismo. Mire, uno de los pecados más grandes de nosotros en este tiempo es la independencia de Dios. Cuando nosotros dejamos de leer la palabra, cuando nosotros dejamos de orar, te estás haciendo dependiente de ti mismo y te estás haciendo independiente de Dios. Y cuando te haces independiente de Dios, quieres hacer las cosas en tu fuerza, y es ahí donde fracasas. Todo el que deja de orar, mire, cuando una persona deja de orar, usted lo mira haciendo las cosas en su fuerza. Yo no he visto una persona que ore y que va a decir, no, está peleando. No, él descansa en Dios. Todo aquel que deja de orar, que pierde la relación con Dios, está peleando en su fuerza. La Biblia dice que no es con fuerza. Jesucristo dijo en San Juan 15:6, porque separado de mí nada podéis hacer. Dice que si la rama se desconecta del árbol, la rama se seca, dando a entender que lo que le da vida es el árbol. Mientras la rama permanezca conectado al árbol de vida, ese árbol de vida es Cristo Jesús. Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quieres vida? Ven a Cristo Jesús. ¿Quieres encontrar la verdad? Ven a Cristo Jesús. ¿Quieres encontrar dirección? Ven a Cristo Jesús. Separado de Cristo, iglesia, no podemos de hacer nada. Si dejamos de orar, estamos separados de Cristo. Si no oramos, somos como esa rama. ¿Cómo se pone una rama cuando se desconecta del árbol?
a los 5 días usted la mira seca. Esa es la condición de nosotros cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. Si nosotros perdemos la relación con Dios, seremos como esa rama que se corta del árbol. Inmediatamente comienza a marchitarse, comienza a perder la fuerza. Un cristiano, amado hermano, que ha perdido su relación con Dios, le sucede igual que esa rama. Comienza a secarse, comienza a marchitarse, no se le ve vida, comienza a morirse, no se le ve propósito. Lo que viene es muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos desconectamos de Dios, viene la muerte, viene la sequedad. ¿Sabe qué dice Isaías? Isaías 64:7 dice: no hay quien invoque tu nombre. Dice: no hay quien se despierte y se apoye en ti. Dice: por eso escondiste tu rostro. ¿Por qué? Porque cuando Dios esconde su rostro, todo se muere. Salmo 104 dice que cuando Dios esconde su rostro, los animales dejan de ser. Todo comienza a morirse. Y la palabra rostro significa presencia, y la palabra presencia significa rostro. Es decir, que donde no está la presencia de Dios, todo se muere. Nada cobra vida, nada cobra sentido. Cuando en un lugar no está la presencia de Dios, no hay vida de Dios en esa iglesia. Isaías dice que cuando escondiste tu rostro, dice, nos marchitamos. Isaías está revelando como una fuente de agua con un árbol. Cuando a una planta de riego se le quita el agua por 2 días, esa planta comienza a marchitarse. Esa planta comienza a perder la vida, comienza a perder la fuerza. Isaías está revelando que cuando la presencia de Dios se va, cuando dejamos de invocar a Dios, cuando dejamos de tener relación con Dios, somos como ese árbol, te va secando poco a poco. No se te ve vida. Cuando nosotros dejamos de orar, Isaías dice: no hay quien se apoye en ti. Y apoyarse en Dios es depender de Él. Es como aquel que le falta un pie, anda una muleta. Esa muleta le ayuda a caminar, le ayuda a avanzar. Eso es lo que pasa en nuestra vida espiritual. Cuando tú te apoyas de Dios, no hay circunstancia que te pueda detener, ni el diablo ni el demonio, amado hermano. Ninguna arma forjada, dice la Biblia, contra ti prosperará. Gloria a Dios. Cuando dejamos de buscar a Dios, nos secamos. Yo no quiero secarme. Cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, amado hermano, Isaías dice: nos marchitamos, nos secamos. Por eso Isaías dice: buscad a Jehová. El mandamiento de Dios es que le busquemos. David se lo dijo claro a Salomón. En el libro de Crónicas, primera de Crónicas 28:9 le dijo: pero tú, Salomón, hijo mío, esfuérzate. Le dijo: si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar, mas si lo dejares, Él se apartará de ti. Ahora le dijo: si tú lo buscas, Él se va a dejar encontrar. La pregunta es: si nosotros como iglesia no estamos buscando a Dios, ¿usted piensa que Dios se va a manifestar? No, porque por eso Isaías dice: buscar a Jehová, dando a entender, si tú no lo buscas, Dios no se manifiesta. Si tú no lo buscas, Dios no se puede manifestar sobre tu familia. Si tú no lo buscas, Dios no puede manifestar su poder. Dice: llamadle, entre tanto está cercano. Isaías está revelando que viene un día donde vamos a querer buscar a Dios y será muy tarde. Amos capítulo 8 versículo 11 dice que viene un día, dice Jehová, en que enviará hambre y sed a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Muchos correrán, dice la Biblia, de aquí para allá. El corazón de los jóvenes, el corazón de la doncella, dice la Biblia, que desfallecerá. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. Donde no hay palabra de Dios, todo se muere. Donde no hay palabra de Dios, todo se seca. Viene un día, mi amado hermano. Hoy es tiempo, mientras hay vida, es tiempo de buscar a Dios, amado hermano. Es tiempo que te sacudas y que te despiertas. Iglesia, es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. Es tiempo de estar estancado. Es tiempo de entender que Dios nos quiere usar. Aleluya. Es tiempo de crecer. Iglesia, es tiempo de crecer. Ya no es tiempo de que estemos estancados. Pero para que tú puedas crecer, debes de establecer una vida de oración. Porque el diablo, mira hermano, el diablo es tan malo que él va a hacer hasta lo último para que tú no ores. Porque un cristiano que no ora se ve afanoso, se ve preocupado. Miren, no hay cristiano más fracasado que el que no ora. El que no ora está fracasado en todas las áreas. No avanza, no crece espiritualmente, le sale mal aquí, se cansa porque hace las cosas en su fuerza. Todo el que no ora anda en su fuerza. Comienza a hacer proyectos en su fuerza, comienza a hacer ideas en su fuerza. ¿Y cómo termina? Fracasando. ¿Por qué? Porque no hemos contado con Dios. La Biblia dice que esto no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, dice Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Es con mi espíritu. Solamente ríndete. Solamente ríndete a Él. Mire, hay algo que me gusta de Josafat. En segunda de Crónicas capítulo 20, cuando venía aquella gran multitud
Le dieron aviso: viene una gran multitud contra ti, venían a destruirlo. ¿Sabe qué hizo Josafat en medio de la angustia? Dice la Biblia que convocó ayuno y se metió al templo para consultar a Dios. Y Josafat le dijo: Señor, en mí no queda fuerza, no sé qué hacer. Josafat se rindió. Él no agarró su espada y se fue a pelear. No, él dijo: espérate, voy a consultar a Dios, voy a depender de Dios. Dice la Biblia que entró al templo y comenzó a invocar a Dios. Se humilló reconociendo, dijo: Señor, a ti vuelvo mi rostro. ¿Por qué? Porque en mí no hay fuerza. Mediante la reunión dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre un levita y le dijo: Josafat, la batalla no es vuestra, es mía la batalla. En esta ocasión ustedes no van a pelear. Y dice la Biblia que Dios le dio una victoria. Mientras Josafat adoraba, los enemigos comenzaron a matarse unos a otros. Y mire qué gran victoria le dio Dios a Josafat. ¿Cuál fue la clave de Josafat? Se rindió, no peleó en su fuerza. ¿Qué hubiera pasado si Josafat agarra una espada y se va a pelear sin consultar a Dios? Lo hubieran matado, hubiera perdido el reinado, hubiera habido muerte sobre su pueblo, hubiera perdido la vida, hubiera muerto antes de tiempo. Pero ¿sabe qué hizo Josafat? Consultó a Dios, y por consultar a Dios, Dios le dio una gran victoria. ¿Sabe qué es lo más grande? Que Josafat tuvo victoria sin usar fuerza y sin usar espada. Solo se rindió. Si usted entendiera el poder que hay cuando usted se rinde, cuando usted clama, cuando usted dice: Señor, yo no puedo, pero a ti vuelvo mi rostro. Yo no puedo, pero me vuelvo a ti. Es que el problema de mucha gente que quiere hacer las cosas en su fuerza. Estamos afanosos, y Pablo dice en Filipenses 4, 6 y 7: por nada estéis afanosos. Ese es el deseo de Dios para ti. Ese es el deseo de Dios para mí. Dios dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, por nada estéis ansiosos, sino dice: si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración. Mientras oración, dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice: guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Oh, mi amado hermano, el que ora trae la paz de Dios sobre su vida. El que ora no vive afanoso, el que ora no vive cargado, el que ora vive fuera del control de la carne, el que ora vive fuera del control del afán, el que ora vive liviano. Una persona que ora, mi amado hermano, ¿cuál es la evidencia cuando una persona está cargada? Cuando una persona vive cargada, está revelando su poca relación que tiene con Dios. Es imposible, escuche bien, es imposible que un cristiano viva cargado si mantiene estable todos los días una vida de oración. Es imposible. Porque Pablo nos revela cuál es la clave para no vivir afanoso, no vivir ansioso, no vivir cargado. Dice: dale a Dios a conocer tus peticiones en oración. Y dice que la oración produce paz. Una paz que guarda mi mente y guarda mi corazón. Un cristiano que no ora, cuando anda afanoso, está revelando que no tiene relación con Dios. El afán que hay en nosotros está revelando que hemos cortado la relación con Dios. Por eso el diablo va a hacer hasta lo último para que tú cortes tu relación con Dios. Porque Satanás sabe que el que no ora se hace dependiente de su fuerza. El que no ora se hace independiente de Dios. Y todo el que se hace independiente de Dios fracasa. Todo el que se hace independiente de Dios no avanza, se estanca, vive estancado, vive aburrido. Sin una vida de oración, amado hermano, no podemos avanzar. No podemos avanzar. No podemos avanzar si nosotros no establecemos una vida de oración. Yo creo, amado hermano, que en esta noche a mí me gusta hablarle la palabra, porque yo no vengo a darle un conocimiento mío. Yo le muestro con la escritura para que usted quede convencido. Mire, si esta palabra no lo convence a usted, nadie lo puede convencer. Porque se lo estoy comprobando con la Biblia, para que usted vea que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento la clave fue la oración. La oración. ¿Sabe cuál es el reto mío que yo me he propuesto cuando he conocido esto? La oración. Cualquiera puede ser capaz de predicar, de cantar, de ministrar. Eso cualquiera lo hace. Pero no cualquiera, hermano. Escucha bien, estoy ante el poder de Dios. No cualquiera mantiene una vida de oración. No es cualquiera. No es cualquiera. Porque para tú mantener una vida de oración, a veces te va a tocar llorar. Te va a tocar tirarte en el piso. Tienes que orar cuando no sientes ganas. Te vas a sentir oprimido por el diablo. Te vas a sentir desanimado. Pero tienes que orar. Pero ¿sabes qué es lo que he aprendido? Que cuando no hay que hacer, yo lo único que sé que funciona es la oración. Aunque sea de rodillas, aunque sea embrocado, aunque sea boca arriba. Pero yo sé, mi amado hermano, que cuando me levanto de ahí, salgo renovado por el poder del Espíritu Santo. Salgo restaurado por el poder de Dios. Lo único que funciona, amado hermano, es cuando tú clamas a Dios. Gloria a Dios.
Por eso Jeremías 29:12 dice: y me buscaréis, dice, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré encontrado. Dios dice: me dejaré hallar. ¿Por qué? Porque Dios dice: porque alguien me busca. Dios dice: cuando alguien me busca, yo me dejo hallar rápido. Pero Dios se le esconde al que no lo busca. El que no busca a Dios nunca se va a encontrar con Dios. El que no busca a Dios nunca va a poder ver el poder de Dios en acción en su vida. Es imposible que alguien vea el mover del Espíritu Santo de Dios en su vida sin una vida de búsqueda, sin una vida de oración. Nadie, amado hermano. Solo cuando el pueblo clamaba, Dios actuaba al clamor. Solo cuando el pueblo clamaba, Dios se era movido a misericordia. Por eso podemos estar en el peor hoyo. ¿Sabe qué dice Jeremías en Lamentaciones capítulo 3? Jeremías dice: me pusieron, dice, ataron mi vida en cisterna, en agua, pusieron piedras sobre mi cabeza. Pero Jeremías dice: pero ahí te clamé. Jeremías dice: dije, muerto soy. Jeremías dice que ya ni habló. ¿Sabe? Dice: tú escuchaste el clamor de mi suspiro. ¿Sabe cómo clamaba Jeremías a Dios en la cisterna? Pero ese suspiro Dios lo entendía. Jeremías dice: estaba en una cisterna, ni para aquí ni para allá, me pusieron una piedra y en la cisterna había agua. Jeremías dice: entonces dije, muerte soy. Pero Jeremías dice: ve, te invoqué el día de la angustia. Dice: ve, y tú te acercaste. Dios no se acerca al profeta hasta que el profeta lo llama. Dios no se manifiesta al profeta hasta que el profeta le dice: Señor, ayúdame. Jeremías dice: entonces, dice Jeremías, te acercaste y me dijiste: no temas, Jeremías, no temas. Amado hermano, la oración es lo único que mueve a Dios. Sin oración Dios no va a hacer nada a favor de nosotros. La oración es lo único que mueve a Dios. Yo quiero que nosotros, amado hermano, mire, yo quiero que esta enseñanza para mí, que se la lleve en su corazón. Que usted crezca. Mi anhelo es que usted crezca espiritualmente. Yo le garantizo que si usted mantiene una vida de oración, será diferente. Es que mire, la oración tiene un poder. Yo a veces medito cómo me siento antes de que no oro. Antes de no orar, hermana Berta, me siento cargado, me siento estresado, me siento aburrido. Pero mire, cuando le hago así, digo, voy a orar 1 hora o 40 minutos. Cuando me levanto, siento una fuerza, siento una energía, un poder, un gozo, una fuerza, un denuedo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te fortalece por medio de la oración, a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo te fortalece, pero tienes que doblar tus rodillas, amado hermano. Cuando te levantas te sientes con un poder, con una fuerza, con una energía de Dios. ¿Por qué? Porque la oración te da poder, te da un toque del poder de Dios. Te sientes renovado, te sientes con una energía, con una fuerza. La oración es la clave para no vivir cargado. Con esta palabra voy a terminar. Jesús a los discípulos en el libro de Lucas capítulo 18 le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y cuál fue el ejemplo que Jesús puso? Una viuda. Por naturaleza sabemos que las viudas por naturaleza son débiles, son mujeres de avanzada edad. Y la Biblia dice que esta viuda iba continuamente donde aquel juez, diciéndole: hazme justicia. ¿Y sabe qué era lo más duro? Que este juez ni tenía temor de Dios, ni respetaba a hombre. La Biblia revela que no tenía temor de Dios. Mas sin embargo, aquella viuda le dijo: hazme justicia. Dice la Biblia que por un tiempo este juez no quiso. A veces tú vas a clamar y por un tiempo aparentemente no habrá respuesta. Por un tiempo aparentemente sentirás que estás perdiendo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Me gusta la otra parte. Jesús dijo: pero después de otro tiempo dijo: mas sin embargo, porque esta viuda me molestia, le haré justicia. Gloria a Dios. Aquella viuda débil, sin fuerza, doblegó un juez que ni tenía temor de Dios, ni respetaba a los hombres. ¿Por qué? Porque se encendió en la oración, se encendió a persistir. Es que la oración doblega a los fuertes. La oración doblega cualquier juez, mi amado hermano, que sea fuerte, tiene poder. Mire que Jesús dice que una viuda débil y anciana doblegó un juez fuerte. ¿Por qué? Porque fue persistente. ¿Por qué Dios usa una viuda? Dando a entender que no importa quién usted sea. Puede ser un hombre de 80 años, un joven no importa. Pero si usted se enciende en la oración como esta viuda, no hay obstáculo que no pueda ser derribado. No hay obstáculo que usted no pueda vencer cuando usted comienza a orar. La Biblia dice que esta viuda tuvo respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque oró. Porque oró, tuvo respuesta. Pero ¿qué hubiera pasado si esta viuda se rinde? No hubiera tenido respuesta.
¿Qué hubiera pasado si Bartimeo, gloria a Dios, se queda con la boca callada? Bartimeo no recibe su milagro. La Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 10 que cuando Bartimeo escuchó que Jesús pasaba, dice la Biblia que comenzó a abrir su boca. Dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. El error más grande tuyo y mío es cuando cerramos la boca en medio de las circunstancias. Abre tu boca como, gloria a Dios, como Bartimeo. Mire, Jesús sabía que Bartimeo estaba ciego. Jesús sabía que Bartimeo necesitaba un milagro, pero él lo vio y pasó. En otras palabras, Jesús está diciendo: yo sé que estás ciego, yo sé que necesitas un milagro, pero si no me clamas, voy a pasar cerca de ti y te vas a quedar ciego. ¿Sabe por qué Bartimeo recibe el milagro? Porque abrió su boca. Con la que comemos, con la que pedimos comida, abramos nuestra boca. Bartimeo recibió la vista. ¿Por qué? No se quedó callado. Jesús le pudo haber dicho: Bartimeo, ¿quieres ser sano? Oh, mira, te voy a sanar. No, Jesús pasó. Jesús sabía que él estaba ciego. Jesús sabía que él necesitaba un milagro, pero Jesús no le dijo: Bartimeo, te voy a sanar. No, Bartimeo abrió su boca. Quien accionó fue Bartimeo. Dios solo acciona cuando tú accionas. Por eso la Biblia dice en Éxodo 33:9 que mientras cuando Moisés entraba al tabernáculo, la nube de Dios descendía. Mientras Moisés no accionaba el tabernáculo, no había nube, no había presencia. O sea, Dios solo accionaba cuando Moisés accionaba. Dios se acercaba cuando Moisés se acercaba. Hermano, sin la oración Dios no hará nada. Póngase de pie. Señor, gracias. Gracias, Padre, Dios mío, santo de la gloria, porque yo sé, Señor, que tú nos has hablado, Señor. Padre, gracias, Dios mío santo, como predicador, Padre, yo he salido, Padre, de la responsabilidad que yo tengo contigo, Señor, de predicarle tu palabra a tu pueblo, Señor. Señor amado, tu palabra dice que hay mucha tierra, Dios mío. Hay tierra, Dios mío, que cae en espinos, otra en pedregal, Señor. Pero yo te pido que esta palabra haya caído en buena tierra, en el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor amado. Yo quiero, amén, que la iglesia pase lo que quieran pasar enfrente. Dígale: Señor, aquí hay gente que ha perdido su vida de oración, y hoy Dios quiere que recuperemos esa intimidad con Dios. El diablo va a querer robarte la relación que tú tienes con Dios. El diablo va a querer robarte esa relación que tú tienes con Él. El diablo va a querer, hoy Dios quiere que vuelvas a establecer tu relación con Dios, amado hermano. Amado hermano, esta palabra hoy Dios quiere que la evalúes, que la valores, porque Él ha visto. Hoy dile: Señor, hoy me vuelvo a ti. Hoy vuelvo a establecer mi vida de oración. Hay cosas que necesitamos, mi amado hermano, alinearlas. Hoy mientras yo oraba, escuche bien, Dios me mostraba una llanta de un carro desalineada. Y yo le decía: Señor, ¿qué es esa llanta? Él me enseñaba a muchos de mi pueblo que andan desalineados, como cuando una llanta lleva un carro. Yo no entendía el por qué. Había visto esta visión de una llanta, amén, que va descentrada, que se mueva para un lado y para otro. Y yo le decía: Señor, ¿qué es eso? El Señor me mostraba: si hay muchos de mi pueblo que andan desalineados, andan en el camino pero andan desalineados. Y cuando una llanta está desalineada, está a punto de zafarse y de perderse y de irse para otro lado. Hoy Dios quiere que nosotros nos alineemos. Hay muchas personas, Dios me daba esa visión, una llanta desalineada, y el Señor me ministraba mucho, me hacía entender por el Espíritu Santo que hay muchos que podemos andar así como esa llanta, que andan desalineados. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios, dile: Señor, alíneame. Alíneame, Señor. Alíneame, Señor, porque cuando una llanta está desalineada, está descentrada en un carro, en cualquier momento se va a zafar. Y así hay personas, gloria a Dios, que en cualquier momento puedes correr peligro tu vida. Hoy Dios quiere que nos alineemos, amado hermano. Dígale: Señor, hoy vuelvo a buscar tu rostro. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias, 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 gracias. Oh, gloria a Dios, gracias Espíritu Santo de Dios. Oh, sí, Señor, tu presencia, Padre. Oh, Dios ha hablado a esta iglesia, amado hermano. Dios ha hablado a esta iglesia, gloria a Dios, para que el que no conozca pueda conocer, para que tu vida espiritual pueda crecer. Sin oración no hay nada, amado hermano. Sin oración, yo te aseguro ante el Espíritu Santo que Dios no va a hacer nada si nosotros no buscamos a Dios. Pasarán 5 años, 10 años, pero si no buscamos a Dios, Dios no va a hacer nada. Estoy convencido por el Espíritu Santo que Dios no va a hacer nada. Si la iglesia no lo busca, Dios no va a hacer nada. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice, oh, que cuando clama, Él nos responde. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, gracias, 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 gracias. Vuelve a establecer tu relación con Dios, amado hermano. El diablo a muchos de aquí lo quiere distraer. Él quiere robarte tu relación con Dios. Te va a poner desánimo, te va a poner distracción. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios te está diciendo que vuelvas nuevamente a su relación con Él. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Hay una presencia linda, amado hermano. Oh, sí, Señor.
Hoy Dios me dice: yo he hablado a esta iglesia, dice el Señor. El Señor dice: yo he hablado a esta iglesia. Oh Espíritu Santo, ante el Espíritu Santo estoy. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Dios dice: yo he hablado a esta iglesia a tiempo. Yo he hablado a esta iglesia a tiempo, dice el Señor. Oh sí, Señor. Hay una unción muy fuerte, amado hermano. Dios ha hablado a esta iglesia, amado hermano. Dios ha hablado. No ignores, tú que escuchaste la palabra, no ignores esta enseñanza, porque Dios habla a tiempo. Dios siempre advierte a tiempo. Oh sí, Señor amado, gracias. Esa llanta desalineada, Dios me hacía entender que había muchos que hacían andan en la iglesia, gloria a Dios, desalineados, y corre peligro, corre peligro. Aquí hay gente que está corriendo peligro, amado hermano. Lo siento por el poder del Espíritu Santo. Oh, vuelve a alinear tu vida, amado hermano, porque Dios ha hablado. Dios ha hablado. Dios siempre habla a tiempo. Dios habla a tiempo, amado hermano. El que es entendido entiende que Dios le está hablando. El que es entendido entiende que tu vida de oración el enemigo te la ha ido robando. Oh sí, Señor, gracias. Oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios mío, invoco tu nombre por este pueblo, invoco tu nombre por esta iglesia, Señor. Perdónanos, Dios mío, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor. Oro como Daniel, Padre, oró por su pueblo de Jerusalén, Dios mío. Padre, perdónanos, porque hemos vuelto tu rostro, Dios mío. Hemos dado nuestra espalda a ti, Señor, pero hoy volvemos nuestro rostro. Hoy volvemos nuestro rostro, amado hermano, dígale: hoy vuelvo mi rostro hacia ti como Daniel. Señor amado, yo te invoco como Daniel. Yo te pido, Dios mío, que vuelvas tu rostro a nosotros. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Espíritu Santo de Dios. Perdona nuestros pecados, Padre. Clamo por esta iglesia, Dios mío. Clamo desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Tenga misericordia de nosotros, Padre. Tenga misericordia de esta iglesia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tenga misericordia, Señor. Señor amado, te invoco como Daniel, Dios mío. Perdona el pecado de tu pueblo, Señor. Perdona nuestras faltas. Perdona las veces que te hemos ignorado, Señor. Oh sí, Señor. Hay una presencia linda, amado hermano. Buscadme, buscadme, buscadme mientras pueda ser hallado. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh sí, Señor, gracias. Hay una unción linda, amado hermano. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh sí, Señor, bendice esta iglesia, Dios mío. En tu nombre la bendigo por el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Gracias, gracias, gracias. No descuides tu vida de oración, amado hermano. 30 minutos, amén. Pero no descuides tu vida de oración. No descuides tu vida de oración, porque Dios hoy ha hablado. Oh sí, Señor. Por mandato de Dios, Dios ha hablado. Dios ha hablado, amado hermano. Oh sí, Señor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre Dios mío, gracias. Quiero hacer una oración a aquellos. Si a lo mejor alguien necesita a Cristo, usted puede decir: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre. Hoy te pido perdón. Gloria a Dios. Puede ponerse de pie la iglesia. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor.